buenas familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Ya me encuentro acá en San Juan con Andes, en la casa de Pablo. Y tenemos la rueda de atrás que la cambiamos en Mendoza. Bueno, se me pinchó ni bien llegar acá. Así que bueno, recién fui, la reparamos. Hoy vamos a estar yendo para el lado de los diques y bueno, también vamos a estar haciendo algunas tomas ahí para un moto encuentro de turismo, de mototurismo acá en San Juan. Y acá lo tengo que se está escondiendo a Pablo, que bueno, ya vamos a salir a andar en bici, me quiere hacer cansar. Sí. Así que tiene que cumplir condena. hay que cumplir condena. Así que bueno, pero hoy no va a pasar, en otro video. Así que acompáñenme, que va a estar muy bueno. Ya cruzamos toda la ciudad, estamos justo por llegar lo de Mario, a uno de los concesionarios que tiene él, y justamente donde va a ser el punto de encuentro de mototurismo ahora en octubre. Yo voy a estar por Catamarca y voy a tener que regresarme un poco para poder estar. Ahí está su moto, él tiene una African Twin divina. Les voy a mostrar un poco la concesionaria. Miren lo que es esto. Una Econo Power, casi como la de Pablito, nada más que está roja. Y bueno, tienen un montón de motos acá. Una CD 125. Trabajan mucho Honda. Tienen todo Honda. Y me encanta que tienen motos ahí arriba también. No sé cómo habrán hecho para subirlas, pero todo un desafío, ¿eh? Y bueno, desde acá es donde se van a hacer toda la administración para el evento de mototurismo ahora en octubre, y ya nos estamos preparando, alistando. Recién terminamos las empanadas que no llegaron al video y vamos a estar yendo por los diques. Bueno, me van a estar mostrando un poquito y después vamos a meter una buena aventura por un lugar que me dijeron que tiene mucha historia, que ya les voy a estar contando. Bueno, ya estamos grabando para el evento de mototurismo de octubre, una locura. Están ahí con la camioneta esa que va con balizas y al lado está la moto de Mario. A mí también me van a estar grabando, hoy me hago ahí de actor. Ya tenemos las montañas ahí, hermosas todas, y estamos ya más o menos a 10 kilómetros del dique Uyun. Y bueno, después tenemos la quebrada del Sonda. Tenemos varios lugares que tengo ganas de recorrer hoy. Wow, miren, estamos entrando en Miami Beach. Bienvenidos al San Juan de muy lejano. Acá tenemos un parque faunístico donde rehabilitan animales que por ahí están lastimados o demás, los sanan acá. ¡Qué lindo! Y acá tenemos enfrente las sierras Tres Marías. Hermosas sierras, te digo, ¿eh? Me sigue impresionando muchísimo porque allá en el sur, por lo menos de donde soy yo, las montañas no suben tan abruptamente. O sea, miren lo que es. De la nada, ¡pum! Paredón de roca. Me encanta, eso de acá me fascina. Estamos en medio del dique, todo por ahí está la represa. Miren lo que es eso, la caída del agua ahí me impresiona. La fuerza con la que baja, miren. Una fuerza tiene eso, claro, con toda esa fuerza que sale es la que genera la electricidad. Wow, miren el color que tiene, es como un verde medio esmeralda y la roca acá al costado toda veteada. Wow, miren de este otro lado. Este es el dique Uyun. Wow, zarpado. Y ahí están los trabajadores con los casquitos. Por ahí viene el agua y por acá sale. Tremendo. Miren acá a la izquierda, estoy viendo que está lleno de vides. Parece que están haciendo vino en esta zona, ¿eh? Miren, acá a la izquierda. Todas estas plantitas chatitas, bajitas, son vides.
Acá estamos llegando ya al dique de Punta Negra y me parece que todo ese paredón que estamos viendo ahí de piedra es el paredón de contención y que del otro lado ya se encuentra el agua. Wow, miren cómo sube acá el camino. Qué lindo los diques. La verdad, una zona que me encantó. El de Punta Negra es mucho más nuevo, me habían comentado, que el de Ullum. Y el caracol que tiene antes de llegar también, muy lindas curvitas. Y ahora estamos yendo para el lado de la quebrada del Sonda. Me imagino que hay de correr mucho viento cuando viene el Sonda, porque con ese nombre mete miedo. Y después tengo ganas de visitar un lugar que se llama Estancia Maradona. No es que sea de Maradona, o no sé, vamos a ahí ver un poco su historia. Por ahora tenemos un techo de eucaliptos hermoso con la montaña acá al lado. Miren qué lindo. Y acá hacen más y más vino. Qué manera de hacer vino, por acá. Todo eso que están viendo ahí enfrente, todo eso es la quebrada del Sonda. Acá vamos a estar entrando en un lugar que no se puede ingresar en realidad, porque hay una barrera y hay vigilancia. Pero como nosotros estamos grabando para el evento, nos dejaron pasar. ¿Qué es esto? Ah, el autódromo. Ven, acá está la barrera y ahí el vigilante que nos dejó pasar. Autódromo del Sonda, Eduardo Copelo. Y miren qué vistas. Toda la roca ahí. Impresionante, ¿eh? Ahora le vamos a estar dando la vuelta a todo el circuito. Mirá qué hermoso. No, está divino, ¿eh? Y me encanta que esté rodeado entre montañas. Está la torre. El Autódromo Eduardo Copelo, o el Sonda, ubicado en la quebrada de Sonda, recibió este nombre en honor al destacado piloto Eduardo José Copelo. Se inauguró el 8 de octubre de 1967 con una carrera de turismo carretera y se convirtió en uno de los mejores autódromos de Sudamérica, siendo en varias ocasiones campamento de etapa en el Rally Dakar. Circuito, el Sonda, hace como unos 10 años que ya no se utiliza para carreras, porque bueno, es muy angostito y es muy picante, o sea, los rebases son muy difíciles, justamente también es muy chico, es un 8 y el último se encontraba con el primero muy rápido, y me comentaban que ahí arriba hay como unas gradas naturales donde la gente venía a hacer asado y les encantaba ver acá las carreras porque la gente se chocaba, bueno, había mucho quilombo, mucho show, y bueno, también fue una de las cosas por las cuales lo cancelaron para lo que eran las carreras, porque era muy, muy peligroso. Allá arriba me comentaban que está la cabeza del indio, justo hay un puntito blanco ahí, y ahí, bueno, hay toda una escalinata y se ve la cabeza del indio. Y por detrás de estas rocas, ahí en medio entre las montañas, es que encontraron a la chica alemana que murió hace poquito, que bueno, estaba caminando y quiso bajar y se cayó, lamentablemente. Le encontró uno de los chicos que estaba acá con nosotros creando contenido, con el dron le encontró. Ahora sigo el camino en solitario, voy a estar yendo para la estancia Maradona, a ver si llego. Mario me decía que es medio tarde para ir, como que se me va a hacer de noche. Voy a ver hasta dónde es el máximo que puedo llegar, porque hay una parte que hay que meterse por un curso de un río. Pero bueno, lo voy a intentar, por lo menos llegar lo máximo posible. Que comience el ripio, que comiencen los Juegos del Hambre. Está lindo el ripio acá, por lo menos esta primera
primera parte hay serruchito pequeño, alguna que otra roquita, pero está muy bueno. Donde le pueda meter pata, le voy a meter, porque como ya ahora a las 6 de la tarde el sol se empieza a ocultar y no quiero que se me haga muy de noche. Esta primera parte, ya sabiendo que hay un curso de un río, me imagino que ahí se va a poner picantón el asunto. Obviamente que el río está seco en esta época del año, pero seguramente ahí debe haber mucha piedra y debe ser más complicado. ¿Cómo se mete el camino, Ahora sí se rompió un poco más, hay montañitas de piedra en el medio y está cada vez más roto el camino, se pone interesante. Yo por lo que vi eran unos 27 kilómetros más o menos, 20 por ahí, por eso pienso que no se me tendría que hacer muy de noche, capaz se pone muy picante al final y me lleva más tiempo. Vas dando saltos en todo el camino, no, está re turbio este ripio. Hay muchas piedras grandes en el piso, entonces va saltando mucho, sumado a que también hay mucha roca suelta. Bueno, hay una combinación de muchas cosas. Yo quería estrenar la rueda nueva también, porque ya que compré rueda nueva hay que estrenarla, ¿no? Este es el curso del río. Acá no sé si me tengo que meter para allá. Me habían dicho a la derecha, acá hay huellas en el suelo, como que es para la derecha, y debe ser. Bueno, por acá vamos a ver de meterle lo más que podamos. Todavía no son las 5 de la tarde, entonces vamos a tratar de aventurarnos lo más posible. Por suerte hay huellas marcadas como de camioneta, de gente que ya se ha metido. Acá ya estamos en el curso del río. Por suerte está seco, ¿no? Si no, creo que... me imagino que en verano no se debe poder hacer. Igual ahora tampoco es que... tampoco es que sea muy fácil, Mamá. Primera vez que me meto en un... Mamá, qué difícil, no puedo hablar. Primera vez que me meto en el curso de... Ya estoy entrando en calor. Primera vez que me meto en el curso de un río. Y ya le digo que no es nada sencillo. Se me está empañando el casco. Voy a abrir esto. Sí, pues si no, no veo nada. A ver. Acá tengo un escalón. Ahora entiendo por qué me dijo... Ahora entiendo por qué me decía Mario que se me podía hacer de noche. Claro, esto es una jabaliciada. Hay una cantidad de rocas sueltas y no estoy logrando ir más rápido que en primera y en segunda. No, le estoy pegando al cubrecárter como un campeón. Nunca estuve en un terreno así, con tanta roca, Dios mío. Qué manera de... Bueno, tengo que tener un punto tope de horario para saber que tengo que salir. O sea, que tengo que volver, por si se me hace muy tarde. Son las 4:45, sol está ahí arriba, se va a las 6, tengo 1 hora y 10 con luz. Salí a andar por este río a las 4:40 y pico, y 40 ponele, con toda la furia. Así que esos datos son importantes. Yo andaría por este río hasta las 5:30, y si todavía no llego a la estancia, me devuelvo por el mismo río hasta encontrar un camino que doble a la izquierda. Acá no sé por dónde irme, A ver si puedo ir por acá. Pues por ahí la veía medio complicada. No hay que subestimar a estos lugares, la verdad te digo, porque parece todo muy family friendly, pero estar en el lugar que no conoces a 1 hora que no hay luz es una mala combinación, porque recién me desvié del curso del río más principal. Ahora estoy como en un bracito. Mira lo que es, mira lo que son esas rocas.
No sé si estoy muy bien que digamos acá, No sé, yo te digo. Me quedé sin GoPro adelante. Y voy a seguir un poco más. Y si no veo nada, me devuelvo. Miren, ¿ven por qué es bueno poner un mapa? Yo estoy acá en este río, venía por acá, por el camino. Y miren dónde está la estancia Maradona. Acá atrás. O sea que olvídate que yo por este río vaya a llegar porque estoy yendo para allá. Yo tendría que seguir por el mismo camino. Y acá hay un camino que se mete y ahí llegas. Me metí en el río equivocado. Olvídate. Ya son las 5, perdí media hora. Ya andaba corto de tiempo, así que lo siento, gente, pero hoy no es el día ya de la estancia. Pero nos metimos en un hermoso río. Ahora tengo que pegar la vuelta. Pues muy lindo todo. Te metiste acá como un campeón. Pero ahora hay que salir. Y ya me estaba entrando en calor, te digo, Qué bueno que miré el mapa. Pues podría haber seguido como un cabezón y no hubiera llegado a ninguna parte. Complicadete. Que está acá. Yo me metí por acá. Despacito. Aparte, ya me había desviado del río principal, o sea, del cauce más grande, y me había metido en este más chiquito, porque el otro lo había visto como que estaba más difícil en una parte. Así que ya estaba haciendo cualquier cosa. Igual la ruta va ahí, acá al costado, a mi costado izquierdo. Acá está mi huella. Así que tampoco es que sea un lugar donde me pudiera perder mucho. Pero es verdad que si se me hace de noche acá, no tengo mucho referencia de nada. Lo único bueno es que tengo el celular con mucha batería y con el GPS ahí, con el mapa que me dicen dónde estoy. Y como a mí se me dan bien los mapas y ubicarme, podría salir de noche tranquilamente de este lugar, me parece. Pero bueno, sería todo medio confuso. Acá vamos a salir de vuelta al curso del río principal. Bien, bien, bien. Solo queda jabaliciarla un poco más. Y salimos de vuelta a la ruta. Y de la ruta, yo la verdad que seguiría, te digo, para la estancia hoy. Solo si el día fuera más... O sea, solo si tuviera más luz. Con esta luz que tengo ahora son ya las 5. Me queda 1 hora de luz y si el otro camino es como este por un río, así todo duro, difícil, no da. No da arriesgar. Uf. No. Ni bien quiero apurar. Castigo mucho la moto. Carterazo por todo lado. Mañana le toca el servicio a Andes acá en Royal Enfield de Cuyo. ¿Cuánto me falta para llegar al camino? No me falta nada. Parece cerca, pero a la vez, con lo difícil que es esto, está re lejos. Bueno, dale que salimos. Yo sé que parezco medio lerdo hablando como pensando las cosas 2 veces antes de decirlas, pero los quiero ver tratando de hablar y manejar al mismo tiempo en un terreno como este. Bueno, ¿pongo el guiño o no pongo el guiño?
No viene nadie, ¿no? Salimos, familia, al camino principal. Camino por el que muy poca gente se ha metido. Porque yo lo hice porque no miré el mapa y me perdí. Y no era el lugar a donde yo quería ir hoy. Pero no importa, porque el creador crea la historia que quiera crear. Buen día familia. Un nuevo día en San Juan. Y hoy nos toca ir a hacer el servicio a Royal Enfield. Vamos a estar poniendo a punto a Andes, que desde que salió hace más de un mes no le hicimos absolutamente ningún chequeo de nada. Y ya le toca porque tiene más de 4.000 kilómetros, casi tiene 5.000. Siempre que se pueda, está bueno ir chequeando en el camino cómo va todo. Aparte ya está cerca de los 30.000 kilómetros. Ahí están las máquinas. Miren qué lindas. Hermosa. Me encuentro ya acá dentro del concesionario de Royal Enfield en San Juan. Bueno, la verdad tienen unas bellezas. Miren ahí atrás lo que es eso en la pared. Acaban de llegar unas nuevas, las Shotgun. Divino el color, divino las motos. Y recién estábamos ahí tomando un cafecito con los chicos, muy buena onda, con unas semitas. No sé si saben lo que son unas semitas. Les voy a mostrar para que vean lo que son. A mí me encantaron. Tienen un gustito muy bueno, son bien caseritas, ¿ven? Son como si fuera una tortillita, así muy crocante. Y a veces también las hacen como tostaditas y le meten como si fuera una arepa, similar a una arepa. Pues me hace acordar mucho a eso. Terminamos acá el servicio y estoy con el responsable de que la moto quedó pipí cucú, con Lean. Y nos va a estar contando un poquito, bueno, ¿qué le hicimos a la moto? Bueno, Gasti, nada, le tocó el servicio a la mañosa de los 30.000 kilómetros, así que nada, le hicimos un lavado completo general, desengrase cadena, lubricamos cadena, un apriete general de todo el chasis, regulamos válvulas, lubricamos cable de embrague, tensamos cable de embrague y ajustamos rayos, rueda y nada, un servicio bien completo. Se fue con patita nueva ahí, ¿no? Va con un cariño ahí de Royal San Juan con una patita nueva para que quede más estabilizada. Así que nada, ¿está lista otra vez para otros 30.000 más? Vámonos todavía. Sí, señor.